Respetado tutor y compañeros, buenas tardes. Me presento, mi nombre es William Edison Vanegas. Aquí dejo mi código. Pertenezco al curso de teoría electromagnética y de ondas. El grupo es el 56. Aquí analizando el primer ejercicio, nos piden calcular los siguientes parámetros para poder analizar un cable coaxial, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos geométricos que nos dan el T, que es el grupo 56 más 10, da 66 micrómetros. Las propiedades del conductor, 4.3 por 10 a la 8 signos sobre metro. Propiedades del aislamiento, 2.1, la R, la UR, y la señal aplicada, que es mi código, a 973 kHz. Entonces aquí aplicamos la primera fórmula, que es el sigma de P, pero entonces ahí tenemos que tener en cuenta que depende mucho de la frecuencia. Aquí tenemos acá, y nos da esta dimensión, 24,6 micrómetros, y si decimos que el sigma de P es menor que T, el sistema es de alta frecuencia, vemos que T es 66, y entonces decimos que es alta frecuencia, y por lo tanto, como es de alta frecuencia, vamos a asumir estas fórmulas, esta de acá que es generalizada para todos los tres sistemas de frecuencia, la inductancia y la capacitancia. Entonces tenemos que la resistencia es de 75.9 microohmios, la conductancia nos dio 1 por 10 a la menos 13 Siemens sobre metro, la inductancia da 921 nanohenry sobre metro, y la capacitancia nos da 25.4 picofaradios sobre metro, y la constante de E nos da 18.6 por 10 a la menos 12, esa no tiene dimensiones. Entonces aquí vemos los cálculos en GeoGebra, el sigma, la resistencia, la G y la L, que es la inductancia y la capacitancia y los demás parámetros que nos está pidiendo. Impedancia, la impedancia es la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia, nos da 190.54 ohmios. Esa dimensión siempre va a ser en ohmios. Constante de fase, la constante de fase nos da 29.55 radianes sobre kilómetro. Atenuación, la constante de atenuación nos da 199 por 10 a la menos 6 nanop sobre kilómetros, y la constante de propagación, que es la letra Y, pues nos da 0.02955 con un ángulo de menor que 90 grados. Entonces aquí vemos los cálculos. Para calcular la Y debemos convertir esta parte imaginaria en coordenadas polares. Calcule la velocidad de propagación, el ancho de onda o lance y la atenuación. Entonces aquí tenemos la fórmula para poder calcular la propagación. La velocidad de propagación nos da 206.887.96 kilómetros sobre segundo. El ancho de la longitud de onda nos da 212.616 metros. La atenuación nos da menos 17.54 decibelios sobre kilómetro, a la menos 6. Y aquí vemos los cálculos obtenidos en GeoGebra. Aquí vemos la representación gráfica de un cable coaxial. Vemos que tiene un conductor en la mitad, una parte aislante, otra parte aislante aquí afuera, que este es el T que estamos analizando. Y pues aquí podemos también analizar por qué se calcula la capacitancia, porque pues esto parece un condensador, porque aquí tenemos un conductor y aquí afuera tenemos otro que es como la pantalla, ¿no? La malla. Entonces por eso debemos analizar la capacitancia, y además que esto también se puede comportar como una bobina por las altas frecuencias que maneja.
Entonces aquí vamos a ver los parámetros. Aquí vemos que el simulador de Excel nos muestra que queremos aplicar 6.6 exponente a la menos 5 metros, o sea en micrómetros, y la frecuencia que es 973 exponente a la 5. Tenemos que es de alta frecuencia, tenemos una resistencia de 7.60, una conductancia de 1.364, la inductancia de 921 y capacitancia de 2.53. Entonces ahí corroboramos de que nuestros cálculos están bien. Vemos aquí más o menos, aquí a grosso modo la resistencia. Vamos a ver la resistencia, si nos quedó bien la resistencia. Vamos a ver los tres cálculos. Resistencia 75.9 microohmios. Entonces aquí vamos a ver que nos da 7.6, es tolerable. La conductancia, que es la G, es 1 por 10 a la menos 13, 1.364 por 10 a la menos 13, pues muy similar. 9.21 la inductancia, 921 nanohenrios, ¿sí? Y la capacitancia 25.4 picofaradios, y aquí nos da 22.53 por 10 a la menos 11 femtometros por metro. Pero entonces pues por las dimensiones y por los decimales, que los cuales es más bien tolerable, ¿no? Vamos al segundo punto. Dice que tenemos una línea de transmisión con una impedancia de 75 ohmios. La línea de transmisión tiene esta dimensión, y calcular tiene una longitud de 56 metros y un ancho de banda y una longitud de onda de 973. Entonces vamos a calcular la entrada, la impedancia de entrada, la cual nos dio en esta parte imaginaria 51.975 menos 100.9911, o esta parte en coordenadas polares, coeficiente de reflexión, ¿sí? En parte imaginaria o parte de número complejo, perdón, y coordenadas polares, y el BSWR es esta dimensión, este número, pero pues es adimensional. Vemos los cálculos y luego vamos a pasar a la carta de Smith, donde vamos a analizar los datos que vamos a obtener. Aquí vemos cómo está ubicado el polo, el punto pues, y vamos a ingresarlo de nuevo para dejarlo como nos dio. Entonces aquí dice que tenemos 51.975, 51.975, y acá tenemos que tener en cuenta el signo, que es menos 100 punto, repetimos acá, 9911. Entonces si yo cojo y le doy OK, aquí vamos a encontrar el punto. Vemos que aquí nos dio aproximadamente 0.635 en reflexión, y el WSWR 4.54. entonces 4.54 que nos dio acá, 4.54 muy aproximado, y la reflexión 0.638, que aquí nos da más o menos 0.638, más o menos ahí nos da, es bastante preciso por el mouse. Aquí vamos a aplicar otro concepto. Aquí vamos a hacer un arco y vamos a aplicar la longitud de onda que teníamos al iniciar. Esto es lo que nos da, y aquí vemos que la reflexión pues se mantiene, y esta es como la forma que tiene la carta de Smith en este caso. Pues según lo que yo he analizado, el sistema tiene una reflexión más bien pequeña, es un sistema eficiente, pero pues ya depende de las frecuencias que se estén aplicando, pues vamos a disminuir o aumentar la eficiencia del mismo, y la longitud de los conductores y la calidad de los conductores también tiene mucho que ver.
si yo cojo y aplico en la carta de Smith todos estos datos, de aquí tenemos la longitud del cable, que el cable es deseamos que mide 56 metros. Aquí vamos a encontrar que el ancho, que vemos los datos que nos arroja el simulador, 4.53. aquí nos dio acá nos dio más o menos acá el simulador, comparamos con los datos calculados, 4.524. entonces ahí vemos como nuestro ejercicio nos quedó pues bien calculado, y ya con esto se concluye la sustentación del ejercicio. Muchas gracias por la atención.